Ahora quedan rotos mis hechizos y me veo reducido a mis propias fuerzas, que son muy débiles. Ahora en verdad podríais confinarme aquí o enviarme a Nápoles. No me dejéis, ya que he recobrado mi ducado y perdonado al traidor en esta desierta isla por vuestro sortilegio. Sino libradme de mis prisiones con el auxilio de vuestras manos. Que vuestro aliento gentil hinche mis velas, o sucumbirá mi propósito, que era agradaros. Ahora carezco de espíritus que me ayuden, de arte para encantar, y mi fin será la desesperación, a no ser que la plegaria me favorezca, la plegaria que conmueve y seduce a la misma piedad, que absuelve toda falta. Así vuestros pecados obtendrán el perdón y con vuestra indulgencia vendrá mi absolución. Son las palabras finales de La Tempestad, la última obra que supuestamente escribió William Shakespeare. Algunos comentaristas ven con romanticismo al propio Shakespeare en El Mago Próspero, y en este epílogo la despedida del escritor. Pero, ¿quién era William Shakespeare? William Shakespeare, el enigma. Gentes de todo el mundo acuden en peregrinación cada año hasta el pueblo natal de Shakespeare, Stratford-upon-Avon, para celebrar el aniversario de su nacimiento. Es reverenciado por las estrellas del teatro, del cine y de la televisión. Es el poeta nacional y el hombre del milenio. Pero ¿fue realmente el hijo de un guantero del mercado de Warwickshire el autor de las obras que llevan su nombre? ¿Dónde terminan los hechos y empieza la leyenda? Vamos a examinar los casos de los 4 protagonistas a quienes se ha adjudicado la autoría de las mejores obras de teatro del mundo. El propio Shakespeare, Francis Bacon, Christopher Marlowe y Edward de Vere, conde de Oxford. Todos los que cuestionan la autoría de Shakespeare están chiflados. Aunque estoy convencido de que Shakespeare, el hombre de Stratford, tuvo una participación directa en las obras y en la dirección de este teatro que hay detrás de mí, no estoy convencido de que él escribiera las obras. La persona que las escribió no pudo ser William Shakespeare de Stratford-on-Avon, y no se escribieron solas. Alguien lo hizo. Creo que Christopher Marlowe es el único candidato posible. Si se pudiera demostrar que Edward de Vere es el autor, el público castigaría inmediatamente a los strafordianos por haber mantenido durante tanto tiempo una teoría tan ridícula. Según los archivos parroquiales, William Shakespeare fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford el 26 de abril de 1564. Pudo nacer 3 días antes, el día de San Jorge. Pero no hay documentos que demuestren que naciera en la casa de Henley Street, donde su padre John tenía su negocio. Y no hay documentos que prueben que el joven William asistiera a la escuela local de gramática. La educación literaria que reflejan las obras de Shakespeare pudo proceder de la Escuela de Gramática de Stratford. Shakespeare habría tenido derecho a asistir a esa escuela de gramática, ya que su padre era concejal. Fue alcalde durante algún tiempo. Esto le habría proporcionado admisión gratuita a esa escuela. Es evidente que debió ir a esa escuela. Los registros no han llegado hasta nosotros, pero tampoco los de nadie de esa época. A los 18 años, Shakespeare se casó con Anne Hathaway, de la aldea vecina de Shottery. Ella era 8 años mayor y estaba embarazada. Tuvieron 3 hijos, pero solo 2 sobrevivieron. En algún momento, el hombre que sería conocido como el dulce cisne de Avon cambió las tranquilas aguas de Stratford por las oscuras aguas del Támesis. Londres acogió al dramaturgo, pero nadie sabe lo que ocurrió en el periodo intermedio, los llamados años perdidos, antes de que Shakespeare fuera aclamado por primera vez en Londres como autor en 1592.
Hay conjeturas basadas en el lenguaje de sus obras. Por ejemplo, hay quien dice que están llenas de términos legales y que, por tanto, Shakespeare debió de trabajar en el despacho de un abogado. Otros dicen que muestran gran conocimiento de las técnicas de guerra, así que probablemente fue soldado. Alguien ha escrito un libro intentando demostrar que Shakespeare fue marinero y surcó los mares. Las obras se representan siempre a la luz del día. Mi impresión es que Shakespeare debió de trabajar en una compañía de teatro. Llegó a la escena en 1592, convertido en escritor y también en actor. Así que, al menos durante algunos años antes, debió de estar en una compañía de actores. Es posible que ocurriese esto sin que quedara ningún registro escrito, pero no se sabe qué hizo antes, no lo sé. Lo que Shakespeare hiciera en aquellos años le preparó para convertirse en el primer dramaturgo profesional del mundo. También se hizo accionista del teatro The Globe, algo sin precedentes en un escritor. Un gran escritor y un hábil empresario, pero al parecer no un brillante actor. No podemos saber qué papeles interpretó. Hay rumores de mediados del siglo XVII, afirmaciones de que representó al viejo Adam, el viejo sirviente, un papel poco importante en Como ustedes, que hizo de fantasma en Hamlet, un papel muy importante y que requiere a alguien que pueda hablar con voz potente. Hay un pequeño epigrama de su época que habla de él como actor de papeles reales, pero no nos dice demasiado. Yo creo que era actor. A Shakespeare tampoco se le daba bien diseñar sus propios argumentos, pero adaptó de manera brillante historias procedentes de fuentes diversas y las convirtió en obras maestras. Mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo. Wherefore should she not? Wherefore? Why? Does not every earthly thing cry shame upon her? Can she here deny the story that is printed in her blood? Do not live, hero. Do not ope thine eyes. For if I thought thou wouldst not quickly die, thought I thy spirit stronger than thy shame, myself would on rearward of reproaches strike out thy life. For my part, I'm so attired in wonder I know not what to say. Upon my soul, my cousin is belied. Lady, were you her bedfellow last night? No, truly not. Although until last night I have this 12-month been her bedfellow. Confirmed. Confirmed. Oh, that is stronger maid that was before barred up with ribs of iron. Hence from her, let her die! Aquí Shakespeare elige un tema común, el de una novia falsamente acusada de infidelidad en la víspera de su boda, y crea una obra mágica. Todo cuanto tocó lleva la huella inconfundible del genio. Historias fascinantes, tragedias conmovedoras, comedias románticas. Fue un escritor prolífico, autor de al menos 37 obras de teatro, 160 sonetos y 5 poemas narrativos. No es sorprendente, por tanto, que su carrera de escritor parezca haberse vuelto un poco más lenta hacia el final de su vida. Su carrera fue más exitosa y más variada que la de cualquier otro dramaturgo de su época. Y probablemente de cualquier época. Hacia el final creo que se cansó. Creo que empezó a decir que ya había hecho bastante. Shakespeare regresó a Stratford convertido en un hombre muy rico para pasar los últimos años de su vida. Ya había buscado un sitio para su retiro, New Place, la segunda mejor casa del pueblo. Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, tal vez el mismo día en que cumplía 52 años. Había estado bebiendo con su gran amigo Ben Jonson y luego cayó enfermo con fiebre. 2 días después, Shakespeare fue enterrado en la iglesia de la Santísima Trinidad. Su testamento sigue intacto. Se conserva en el registro público de Kew, a las afueras de Londres. Legó la mayor parte de sus posesiones a su hija mayor,
Susana. El testamento de Shakespeare ha sido algo decepcionante para los académicos, que esperaban encontrar grandes palabras o frases elocuentes sobre su familia y su vida. Básicamente, se trata de un documento legal estándar. Probablemente fue redactado por Francis Collins, un abogado local, y aunque Shakespeare lo firmó, no escribió a mano ninguna parte del documento. Lo más probable es que lo dictara, así que, tal vez, parte de su elocuencia se perdió en la transcripción, por así decirlo. El testamento simplemente enumera las posesiones de Shakespeare, su tierra, sus propiedades, y las divide como en cualquier testamento normal de comienzos del siglo XVII. Aunque el testamento no nos dice mucho sobre Shakespeare como persona, contiene 3 de sus 6 firmas que han perdurado. Pero, ¿por qué son distintas? ¿Fueron realmente manuscritas por William de Stratford? Podrían indicar el estado de salud de Shakespeare cuando se redactó el documento. La fragilidad de las firmas sugiere que estaba muy enfermo cuando hizo testamento. De hecho, la primera redacción es de enero de 1616 y se sabe que Shakespeare estaba enfermo entonces. Una teoría apunta a que el abogado falsificó las firmas del documento, pero hemos realizado muchas investigaciones y estamos bastante seguros de que las 3 firmas son auténticas. 200 años después de la muerte de Shakespeare, surgieron las primeras dudas sobre si él había escrito realmente las obras. Creo que el hecho mismo de que no fuera hasta el siglo XIX cuando realmente la gente empezó a preguntarse si las obras de Shakespeare fueron escritas por el Shakespeare de Stratford o no, indica de por sí la falsedad de toda la cuestión de la autoría. Hay muchas pruebas de que las obras fueron escritas por alguien llamado William Shakespeare. Muchas pruebas de la época de Shakespeare, no solo pruebas impresas, sino manuscritas. Y no hay razón para dudar de ellas, a no ser que se te ocurra alguna teoría descabellada. Sin embargo, un buen número de intelectuales y figuras literarias ha expresado sus dudas respecto a la autenticidad de la visión ortodoxa. Creo que hay muchas razones por las que la gente cuestiona la autoría de las obras de Shakespeare, y no todas son verosímiles. Algunas personas lo hacen porque creen que las obras son tan buenas que debieron ser escritas por algún aristócrata o incluso algún miembro de la familia real. Creo que solo tendrían que mirar a su alrededor para ver que eso no es una garantía alguna de talento literario. Hay mucho de esnobismo en esa actitud. Ben Jonson, escritor y amigo de Shakespeare, un hombre que decía exactamente lo que pensaba, afirmó: «Le quiero y le reverencio casi hasta la idolatría». Existe una gran industria turística en torno a Shakespeare, tanto en Londres como en Stratford. Pero en su pueblo natal no se puede encontrar un solo libro que arroje dudas sobre la autoría de Shakespeare. Las pruebas de que otra persona escribió las obras serían devastadoras, pero los residentes de Stratford no tienen por qué preocuparse. La gente que dice que hay una conspiración en Stratford para proclamar la autoría de Shakespeare frente a pruebas reales, calumnia a la gente de Stratford. No hay prueba alguna de que Shakespeare no escribiera las obras. Por tanto, no hay razones para que la gente de Stratford se preocupe en absoluto por la validez de su industria turística. Así se mantiene la teoría ortodoxa. William Shakespeare es reconocido como la figura literaria más famosa del mundo. Uno casi puede sentir el orgullo, la pasión y la satisfacción con que Stratford-upon-Avon honra a su mayor celebridad. Hay muchas pruebas de que las obras fueron escritas por alguien llamado William Shakespeare, que fue considerado en su época un gran escritor. Y la combinación de esas pruebas me hace estar bastante seguro de que las obras fueron escritas por el Shakespeare de Stratford-upon-Avon. Un contemporáneo de William Shakespeare fue el famoso abogado, filósofo, científico y escritor Francis Bacon. En 1621, a los 60 años, fue nombrado vizconde de St. Albans. Pero si visitamos la ciudad de Hertfordshire, al norte de Londres, es como si Bacon nunca hubiera vivido allí. Tal vez se avergonzaban de él porque aquel mismo año fue expulsado de la oficina del Lord Chancellor por aceptar un soborno.
La casa de Gorambury se encuentra a las afueras de St. Albans. Es actualmente la residencia del conde de Verulam. Esta casa fue construida en el siglo XVIII, cuando resultaba elegante tener ruinas cerca. Así es como se han conservado los restos de la casa donde Bacon pasó su infancia. Francis Carr quiere reescribir la historia. Dirige el Centro de Información de Autoría de Shakespeare. Su objetivo es promocionar la idea de que el William de Stratford no escribió las obras. Ha llegado muy lejos. En 1969 denunció a la Fundación Shakespeare Birthplace de Stratford. Alegó que incumplía una ley mercantil que prohíbe afirmaciones falsas en publicidad porque no había pruebas de que Shakespeare naciera en Henley Street. El magistrado falló en su contra diciendo que la fundación no era una empresa, así que la ley no se aplicaba al caso. Dijo que la Fundación Shakespeare Birthplace no es una empresa, lo que es como decir que una jirafa no es un animal. Yo dije, ¿puedo recurrir? Y él dijo, sí, puede recurrir ante el fiscal. Lo hice y recibí una carta de él que decía, tiene usted razón al decir que no se puede demostrar que Shakespeare nació en Stratford-on-Avon. A pesar de ello, Francis Carr ha continuado la campaña que empezó hace más de 50 años. Se basa en su rechazo completo de la versión de Stratford. No hay ninguna prueba de que Shakespeare fuera a la escuela. La mayoría de los niños de aquellos días no iban a la escuela. No había escuelas, no había maestros. En aquella época nadie decía que había ido a una escuela y él nunca dijo nada así. La gente no sabe que no hay pruebas de que Shakespeare supiera escribir. Incluso la Oficina de Registro Público ha declarado que las 6 firmas que se suponen suyas posiblemente fueron escritas por un secretario. Pero si fue Bacon quien escribió las obras, ¿por qué no las firmó? Porque su vida podía estar amenazada. El ejemplo perfecto de esto es Hamlet. Si presentabas al público una obra que dijera «hay algo podrido en el estado de Inglaterra», habría sido considerado traición. Pero si era «hay algo podrido en el estado de Dinamarca», no pasaba nada. Esta es una revelación más asombrosa. Según Francis Carr, Bacon no era el hijo menor de Sir Nicholas Bacon. De hecho, su padre era Robert Dudley, conde de Leicester. Bacon era el hijo secreto e ilegítimo de la mujer conocida como la Reina Virgen, Isabel I. En aquella época había 2 pintores en la corte, un holandés y su hijo, y ambos se llamaban Marcus Geerhards. Uno de ellos fue el autor de este cuadro llamado Retrato de una dama. Está expuesto en el Palacio de Hampton Court, en Surrey, antigua residencia de algunos de los grandes reyes y reinas de Inglaterra. ¿Podría ser esa mujer Isabel I embarazada? ¿Y cuál de los 2 Geerhards fue el pintor? Si es de Marco Geerhards padre, fue pintado en vida de ella, y es evidente que ni ella ni sus ministros habrían permitido que la retrataran embarazada. Una mujer soltera embarazada. Pero si lo pintó el hijo, que no murió hasta 1635, y bien podría ser suyo, pudo ser por encargo de alguien como recuerdo de su madre. Creo que fue encargada por Francis Bacon, tras la muerte de su madre, para que quedara registrado que él era el hijo de la reina Isabel. Al examinar el cuadro de cerca, se puede ver por qué se cree que la dama está embarazada de 4 o 5 meses. Es frecuente que una mujer embarazada esté de pie con una mano en la cadera para llevar el peso. Esa es la pose que presenta. No lo demuestra, pero el hecho de que el título sea Retrato de una dama sin adjudicarle nombre resulta sospechoso, porque si alguien se tomó la molestia de encargar a un pintor el retrato de una mujer de la corte y no había necesidad de guardar un secreto, ¿por qué no darle un nombre? A poca distancia de Gorambury, dentro de los límites de las propiedades de Bacon, había otra casa que albergaba otro secreto poco conocido.
La posada White Hart contiene algo que uno esperaría encontrar en Stratford-on-Avon antes que en St. Albans. Es un mural que supuestamente representa escenas de uno de los poemas narrativos de Shakespeare, Venus y Adonis. Un experto describió el mural como un importante tesoro nacional, pero no se han tomado medidas para conservarlo, ni siquiera cuando la sala fue alquilada como galería de arte. Este mural constituye la única representación pictórica de un tema de Shakespeare en todo el país y en todo el mundo. Es la única ocasión en que alguien ha representado una escena de Shakespeare. La debilidad del caso de Francis Bacon es que se supone que llenó las obras adjudicadas a Shakespeare con códigos y cifras secretas. La expresión sin sentido de trabajos de amor perdidos, por ejemplo. Puede ser un anagrama en latín que se traduce como «estas obras de F. Bacon están preservadas para el mundo». No es tan extraño como pudiera parecer. Era una práctica habitual en aquella época y lo sigue siendo ahora. Estoy seguro de que hoy en día se manejan muchos mensajes en clave en los círculos del gobierno, en documentos secretos. Y en aquel tiempo era más necesario todavía ocultar tus actividades, por lo que los mensajes cifrados eran una manera útil de escribir. Introducir una clave en un poema o en una obra no es tan difícil como la gente cree. Aunque los defensores de Bacon se muestran divididos sobre la cuestión de códigos y claves secretas, hay un punto en el que todos están de acuerdo. El llamado manuscrito Northumberland es el único documento isabelino que contiene a la vez los nombres de Bacon y Shakespeare. Algunas de las obras de Bacon están ligadas a los manuscritos de Shakespeare de Ricardo II y Ricardo III. En ellos aparece la frase de Mr. Francis William Shakespeare. Incluso si se rechaza la teoría de que Francis Bacon escribió las obras de Shakespeare, hay que admitir, según Francis Carr, que las pruebas sobre William de Stratford no son consistentes. La versión de Shakespeare es demasiado frágil, demasiado débil. En mi opinión, constituye un insulto a nuestra inteligencia. La gente no se da cuenta de que William Shakespeare es un personaje casi anónimo. No hay pruebas de que naciera en Stratford. No hay pruebas de que fuera a la escuela. No hay pruebas de que sus padres o sus hijos fueran cultos. No hay un solo manuscrito de sus obras. No hay pruebas de que Shakespeare supiera escribir. No hay nombre sobre su tumba en la iglesia de Stratford-on-Avon. No hay registro alguno de su muerte. Nadie mencionó su muerte hasta 7 años después. Y en su testamento no se menciona ningún libro ni manuscritos. Cuando murió, no había libros en su casa. Pocas personas en St. Albans se toman en serio la posibilidad de que Bacon escribiera las obras atribuidas a Shakespeare, y Francis Carr ha tenido que esforzarse por dar a conocer sus argumentos, pero está tan decidido como siempre. Los baconianos han descubierto que no hay razón para pensar que Bacon no fuera el autor de las obras. Los baconianos tienen un aliado en el lugar más inesperado. Aunque parezca asombroso, el director artístico del Shakespeare's Globe de Londres no cree que William de Stratford escribiera las obras. Me desperté una mañana pensando en Shakespeare y la imagen que me venía no era ya la del hombre de Stratford, sino la imagen de alguien mucho más sabio. Fue algo gradual, no algo repentino que me convenciera de inmediato. Es un cúmulo de preguntas que al final superan el mito y la escasez de datos y que dejan un gran interrogante en tu mente. Pero ¿por qué Bacon? Es un punto de vista personal. Mark Rylance cree que la filosofía de Bacon de observar la naturaleza con más atención es comparable al asombroso carácter de las obras de Shakespeare. Lo más extraordinario de ellas es que su grado de observación de la naturaleza humana es tan fundamental y profundo que trasciende las modas de las distintas épocas. De hecho, trasciende incluso la brillantez del lenguaje, porque las obras se pueden traducir al zulú o al chino o a cualquier idioma de cualquier cultura lejana y se seguirá pensando este hombre es chino o este hombre era zulú, no se entendía.
Entonces están realmente chiflados todos los que dudan de que William de Stratford fuera realmente el escritor más importante del mundo. Uno de los argumentos que se esgrimen contra Bacon es por qué escribe de manera distinta en sus obras que en las de Shakespeare. Bueno, hay 1100 paralelismos entre sus escritos y las obras. A veces se encuentran frases muy similares en los poemas y obras y en sus escritos. ¿Se debe eso a que las escuchó primero aquí y luego las copió? ¿O leía Shakespeare a Bacon y luego le copiaba? ¿O ambos repetían frases comunes? Hay distintos niveles en el argumento, pero no es una locura. No es como la vida y la muerte. No es como el remedio contra el SIDA, el cáncer o algo así. Estamos hablando de hechos históricos y literarios. ¿Qué sentido tiene decir que toda esa gente está chiflada? Hay algunos lugares donde se desanima activamente la investigación sobre la autoría. Interesarse por ella significa entrar en la lista negra. Creo que es un grave error que los estudiantes universitarios que se interesan por esa cuestión sean disuadidos activamente y que ese interés pueda afectar a sus carreras. Creo que está mal. Todavía no tenemos una respuesta concluyente. Es un enigma. Al margen de quién creamos que es el autor, la investigación de personajes como De Vere, Bacon y Marlowe, y del secreto que debieron mantener para escribir estas obras, resulta muy útil para poder disfrutar y para poder entender las obras. Yo he aprendido mucho sobre Shakespeare estudiando a estos autores potenciales. Christopher Marlowe era dramaturgo. Era el escritor más cotizado en los teatros de Londres. Era brillante, librepensador y agente secreto. Alternaba en círculos extraños, lo que llevó a noticias sobre su muerte. Marlowe procedía también de una familia humilde. Nació en Canterbury, Kent, el mismo año que William en Stratford. Fue bautizado en la iglesia de San Jorge, en la misma ciudad, y fue a una escuela local antes de ingresar en la universidad. Ahí fue donde su vida empezó a generar controversia. El colegio Corpus Christi de Cambridge estuvo a punto de negarle la licenciatura porque se ausentaba a menudo. Se cree que solía viajar al extranjero en misiones para el servicio secreto. Cuando se estableció en Londres en 1587, Marlowe comenzó a frecuentar tabernas donde alternaba con otras figuras literarias. Allí fue donde pudo conocer a William Shakespeare. ¿Cómo llegó a adoptar ese nombre? El hombre que para mí es el verdadero Shakespeare, Marlowe. Eso es algo sobre lo que solo caben suposiciones. El punto de vista ortodoxo es que Shakespeare fue a Londres a ver a un amigo de la infancia, Richard Field, que era aprendiz de impresor. Shakespeare quería publicar su primer poema, Venus y Adonis, pero algunas personas creen que su verdadero autor fue Marlowe. En aquellos días ya era un poeta bien conocido y se encontraba escribiendo su último poema incompleto, Heroilander, una especie de poema comparativo del que la gente dice que es mucho mejor que Venus y Adonis. Y se lo dedicó al conde de Southampton para lanzar su seudónimo, porque tenía que fingir su desaparición. Antes de eso, circulaban varios sonetos atribuidos a Shakespeare. Si los leemos como escritos por Marlowe, se hacen autobiográficos. Lo más extraordinario de ellos es que una vez que comprendes lo que dicen y te das cuenta de que no están impresos en el orden cronológico, con el fin de confundirte, cuentan una historia increíble, y esa historia es la vida de Christopher Marlowe. No hay duda alguna sobre eso. De hecho, el primer soneto, el número 1 en orden cronológico, el que abre los sonetos, es el exquisito soneto 18. Te compararé con un día de primavera. Eres más deleitable y apacible. La violencia de los vientos desgarra los tiernos capullos de mayo, y el arriendo de la primavera vence en fecha demasiado corta. El talento de Marlowe nunca fue puesto en duda, pero su curiosidad rebelde e intelectual se impuso en él. Fue reclutado por la Escuela de la Noche, un grupo liderado por Sir Walter Raleigh, que realizaba reuniones clandestinas para debatir cuestiones científicas.
Marlowe nació en 1564. ¿Y quién más nació aquel año? Galileo. Fue el nacimiento de la era de la ciencia, que fue atacada y perseguida, sobre todo en la década de 1590. Mientras los miembros del círculo interno de Raleigh observaban las estrellas y se cuestionaban el concepto del universo, llamaron la atención de la Cámara de la Estrella, el temible tribunal que empleaba la tortura para obtener confesiones. Marlowe resultó implicado casi por accidente. Se encontró un documento suyo en posesión de su amigo Thomas Kidd, un dramaturgo que estaba siendo investigado por razones completamente distintas. Él dijo: "No es mío, pertenece a mi amigo Christopher Marlowe". Y es ahí cuando la historia toma un curso extraño. Marlowe fue autorizado a regresar a Scatbury, cerca de Chislehurst, en Kent, la casa de su patrón, Thomas Walsingham. Le concedieron la libertad bajo fianza en lugar de encerrarlo en la cárcel, una decisión casi inexplicable. Después de todo, se enfrentaba a la seria acusación de ateísmo. El destino en esos casos era ser quemado en la hoguera. Una semana después, el 30 de mayo de 1593, Marlowe encontró su fin, o eso cuentan los libros de historia. Pasó el día en casa de Eleanor Bull en Deptford, al sureste de Londres. Otros 3 hombres estaban presentes. Ingram Fraser, ayudante personal del secretario de Estado Sir Francis Walsingham. Robert Powley, un agente del gobierno que entregaba importantes cartas a las cortes europeas en nombre de la reina. Y Nicholas Skerritt, quien también trabajaba para Walsingham, aunque era un embaucador. De hecho, los 3 eran personajes oscuros de cuestionable honestidad. Después de la que sería la última cena de Marlowe, los 4 bebieron juntos y todo parecía estar en armonía, hasta que llegó el momento de pagar la cuenta. Según el informe del forense, se desató una riña por la cuestión de quién debía pagar. Eso parece extraordinario, teniendo en cuenta que el patrón de Marlowe era rico y que nunca estuvo falto de dinero. La trama de Deptford es muy compleja y extraordinariamente inteligente. Pero la reputación de Marlowe quedó dañada porque le presentaron como un hombre agresivo que había atacado a Fraser por la espalda con su propia daga, 2 veces en el cráneo, por una cuestión de dinero. Tras una pelea, Fraser descargó un golpe mortal sobre Marlowe. Pero ¿por qué no hicieron nada Powley y Skerritt? ¿Y pudo realmente Fraser asestar una herida de arma blanca que produjo una muerte instantánea, como decía el informe del forense? Fraser fue absuelto de matar a Marlowe al declarar que lo había hecho en defensa propia. Algunas personas proponen que Thomas Walsingham orquestó el supuesto asesinato de Marlowe y sustituyó su cuerpo por el de un marinero o un prisionero que había desaparecido. De hecho, Marlowe le debía la vida a Walsingham. No hay duda alguna. Habría acudido a la reina Isabel y le habría pedido de rodillas: "Por favor, haced algo para salvar a vuestro gran dramaturgo, porque si es apresado y torturado, Raleigh y los demás también estarán en peligro". Porque la intención del tribunal habría sido obtener los nombres de las personas que creían en las nuevas pruebas científicas que se estaban descubriendo, lo cual era una herejía. La historia dice que Marlowe murió a los 29 años. Fue honrado por sus contemporáneos como el hombre que perfeccionó la poesía dramática. Pero esa podría no ser su única aportación. Examinemos de nuevo los sonetos de Shakespeare, y si creemos que fueron escritos por Marlowe, hay nuevas pruebas en el soneto 74. Así pues, no habrás perdido sino la escoria de mi vida, la presa de los gusanos cuando mi cuerpo esté muerto, la cobarde conquista del puñal de un miserable, demasiado vil para merecer tu recuerdo. Su valor radica en su contenido, y lo que contiene es lo que te queda. Entonces, si Marlowe no murió, ¿qué fue de él?
Viajó a Italia. El arzobispo Whitgift y el tribunal de la Cámara de la Estrella debieron recibir un shock cuando su principal testigo desapareció súbitamente bajo el manto de la muerte. Estaba muerto. Fue enterrado inmediatamente después del informe del suceso en una tumba sin nombre para que no pudiera haber investigación posterior alguna. Marlowe quedó libre entonces para escribir bajo el seudónimo de William Shakespeare, pero también necesitaba un nombre falso. 2 años después de la supuesta muerte de Marlowe, un experimentado agente del servicio de inteligencia apareció brevemente en Inglaterra y desapareció poco después. ¿Podría ser Christopher Marlowe el hombre conocido simplemente como Monsieur Ledoux? ¿Se podría deducir eso de sus libros? El 40% de ellos son libros que serían fuentes para las obras de Shakespeare. Es increíble. Y además de la lista de libros, hay otra lista llamada El cofre de Monsieur Ledoux. Y este cofre contenía cartas y documentos relativos a su servicio secreto. Pero hay algo que me parece muy extraordinario. Si Marlowe era también un agente en ese momento, y la carrera de Monsieur Ledoux cubre todo el periodo en que Marlowe fue también agente secreto, ¿por qué no hay unas cartas que sean cartas de Monsieur Marlowe? La respuesta es porque Marlowe era Monsieur Ledoux y no se habría escrito a sí mismo. Se cree que Marlowe pudo pasar 17 años en el exilio antes de volver a Inglaterra. Pero aquí es donde se cruzan los caminos de 2 de los supuestos autores de las obras de Shakespeare. ¿Pudo Francis Bacon cuidar de Marlowe? Creo que estuvo bajo la protección de Francis Bacon, probablemente en Gorhambury, la casa de St. Albans y en otros sitios. No sé qué nombre pudo usar, pero evidentemente estaba muy recluido. El nombre de Shakespeare está en las obras más grandiosas que el mundo ha conocido jamás, pero originalmente el autor no era mencionado. Después aparecieron bajo el nombre de W. Shakespeare y aquello continuó durante varios años. Había un reconocimiento de que Shakespeare era un seudónimo, el mayor seudónimo del mundo. Pero hasta mucho después de la muerte de William Shakespeare en Stratford-on-Avon y del auténtico autor no pensaron: bueno, necesitamos una persona de verdad a quien adjudicar esto. No podemos conmemorar a un fantasma porque es el único seudónimo que no tiene una persona real detrás. Un seudónimo asume una identidad propia. Es algo maravilloso. Para los que creen que las obras de Shakespeare solo pudieron ser escritas por un miembro de la aristocracia, Edward de Vere se convierte en el principal candidato. De Vere nació en 1550 en el castillo de Hedingham, en Essex, y se convirtió en el 17º conde de Oxford a los 12 años tras la muerte de su padre. Al ser menor de edad, quedó bajo la protección de la corona y su tutor fue el secretario privado de la reina, Sir William Cecil, quien posteriormente sería Lord Burghley, Lord del Tesoro. De esta forma, el niño tuvo acceso a una inmensa colección de libros. Antes de volver a la casa de sus ancestros, de Vere fue a la Universidad de Cambridge y también estudió Derecho. Después, cuando contaba unos 25 años, realizó una extensa gira por Europa y sabemos con seguridad que era autor. Como escritor, dejó pocas obras, la verdad. Unos pocos poemas que fueron publicados con sus iniciales, porque los nobles simplemente no publicaban. Hacían circular sus escritos entre sus amigos, o tal vez lo leían en la corte. En el caso de las obras teatrales, las hacían representar en la corte. Hay algunas pruebas de que Vere era dramaturgo, aunque lamentablemente no nos ha llegado nada. Pero un par de comentaristas de la época dijeron: es el mejor entre nosotros para la comedia. En el siglo XVI no era tan importante como hoy identificar al autor de una obra o un poema,
Pasó mucho tiempo antes de que los autores empezaran a recibir el reconocimiento que se merecían. Se tomaban fragmentos de antiguas piezas, de viejas historias e incluso de otros escritores. No había plagio en la forma en que lo entendemos hoy. Había personas que sabían que era Edward de Vere quien escribía esas cosas. Sus amigos y su familia lo sabrían, pero no necesitaban anotarlo. Y esto continuó así, probablemente, durante varias generaciones, porque Shakespeare no era un autor tan importante como lo vemos hoy. Fue 200 años después, cuando Garrick revivió las obras, cuando la gente empezó a buscar información sobre el Shakespeare de Stratford y descubrieron que la biografía era muy escasa. Y entonces se ofrecieron candidatos alternativos. La teoría de que Vere escribió las obras de Shakespeare surgió en la década de 1920. Al frente de la misma se encontraba un académico llamado J. Thomas Looney. Desde entonces, los oxfordianos han intentado basar su hipótesis en pruebas obtenidas mediante investigación. Todas las pequeñas sociedades que promueven puntos de vista heterodoxos atraen a lo que, para mí, son grupos de lunáticos. Y son los que acaparan los titulares. Son las noticias de los tabloides que la gente asocia a los oxfordianos, pero no es una visión auténtica. Durante la mayor parte de su vida, de Vere pasó por dificultades económicas, pero no escribía para ganar dinero. Eso estaba considerado indigno de un hombre de su clase y posición. No se consideraba correcto que un noble hiciera nada que significara que tuviese que trabajar. Un noble vivía de sus rentas, de sus propiedades o de algún puesto asignado por la corona, pero nunca habría querido ser visto como un autor de obras para el vulgar teatro. La vida personal de Edward de Vere estuvo llena de intrigas y escándalo. Su amante dio a luz a un hijo, lo que hizo que la reina los enviara a la Torre de Londres. Debido a esto, algunas personas creen que el conde de Oxford tuvo necesidad de escribir las obras atribuidas a Shakespeare. Hay 5 obras con el tema de la supuesta infidelidad de una esposa y su regreso al afecto de su marido. Durante un periodo de su vida, Edward de Vere creyó que su hija mayor, Elizabeth, era ilegítima. Hizo de ello una razón para dejar a su esposa y la abandonó durante varios años. Creo que 5 años. Al final se reconcilió y volvió con ella y aceptó que la hija era suya. Esto se refleja perfectamente en el argumento de Un cuento de invierno y aparece de una forma u otra en 4 obras más de Shakespeare. Me parece algo obsesivo y creo que indica una necesidad del autor de exorcizar ese problema en concreto. De Vere murió en 1604, 12 años antes que William de Stratford. Los críticos dicen que eso echa por tierra la teoría de los oxfordianos, ya que no podría haber escrito algunas de las últimas obras de Shakespeare como Cuento de invierno, Macbeth y La tempestad. Nadie sabe cuándo se escribieron las obras, y los oxfordianos creen que fueron escritas mucho antes de lo que opinan los académicos ortodoxos. Tal vez hasta 20 años antes en algunos casos, lo que naturalmente altera todo el curso del Renacimiento inglés y es por tanto un punto importante. Aunque a la familia de Oxford no le preocupaba que el 17º conde fuera aclamado por su talento literario, otras personas debieron temer que, en palabras del propio bardo, la verdad saliera a la luz. Cuando se publicó el primer documento, mucho tiempo después de la muerte de Vere y de William de Stratford, se erigió simultáneamente un monumento en Stratford-on-Avon, aludiendo específicamente a William Shakespeare con inscripciones. Creo que fue un intento deliberado de perpetuar la historia de que el autor fue William de Stratford. Y creo que pudo haber destrucción de manuscritos y otras pruebas. No puedo demostrarlo.
Si eso se considera una conspiración, entonces sí, me inclino a pensar que hubo un cierto intento por ocultar quién era realmente. Según los oxfordianos, en las obras se demuestra sin duda que De Vere escribió a Shakespeare. Hamlet, por ejemplo, refleja la vida del 17º conde, y hay similitudes entre algunos personajes y los familiares de De Vere. Hay un retrato emocional de una persona que perdió a sus padres siendo joven. Fue separado de su hermana y de su familia y criado bajo la tutela del hombre más poderoso del país, Barley, y luego se casó con la jovencísima hija de Barley. Veo similitudes entre Polonio y Barley. Veo similitudes entre Claudio y Barley. Veo un gran paralelismo entre Ofelia y Anne Cecil, que se convirtió en Anne de Vere, y en lo que le ocurrió. Y creo que ciertos aspectos misteriosos de la obra, por ejemplo, las misteriosas razones precisas por las que Ofelia se vuelve loca, podrían ser explicadas si supiéramos más sobre Edward de Vere. También existe la posibilidad de que Edward perdiera a su madre, igual que a su padre, porque ella se casó cuando él tenía unos 10 años. Creo que en la obra de Hamlet vemos a un hombre acosado no solo por el fantasma de su padre, sino por su propio fracaso al seguir los pasos de su padre. Este es el caso de Edward de Vere, nacido en una de las familias más aristocráticas de Inglaterra, acostumbrada a guiar a la gente en las batallas de las guerras de las Dos Rosas. Y nunca llegó a entrar de verdad en ese mundo masculino. Era un artista, era sensible, creativo. Siempre debió agobiarle el pensamiento: ¿por qué no puedo crecer, hacerme cargo de mi herencia y convertirme en el hombre que ellos quieren que sea? Pero naturalmente esto era imposible para él. Una de las últimas obras de Shakespeare, Cuento de invierno, puede ser contemplada también como un reflejo de la complicada vida de De Vere. Leontes se vuelve loco de celos por su mujer y piensa que él no es el padre del bebé. Esta es la razón para rechazarla. Permanece varios años sin reunirse con ella. Entonces se muestra muy arrepentido. Vuelve con su mujer y reconoce como propia a la pequeña perdita, la niña perdida. Esto es exactamente lo que ocurrió en la vida de De Vere. Se dice que Edward de Vere tenía un carácter violento, que vestía de forma excéntrica y que era descuidado con el dinero. Pero también se dice que escribió versos de gran belleza lírica. Sin embargo, tal vez nunca haya una prueba concluyente de que el conde de Oxford escribiera a Shakespeare. Creo que es poco probable que encontremos algo relativo a las obras y que lleve la firma de Vere, lo que naturalmente sería una prueba definitiva. Si tuviéramos, por ejemplo, una página de Hamlet con su firma, sería una prueba clara, pero es poco probable, aunque tal vez encontremos algo que le relacione indiscutiblemente con las obras. No lo sabemos. Casi 400 años después de la muerte de Shakespeare, las compañías teatrales siguen buscando nuevas formas de presentar las obras del bardo sin alterar el texto. El misterio de quién escribió las obras podrá continuar otros 400 años. Sin embargo, los que buscan la verdad no tienen intenciones ocultas. Todas las personas que he conocido que investigan la autoría lo hacen por amor a Shakespeare y a las obras de Shakespeare. Ninguno pretende desvalorizar o dañar su obra. La respetan mucho. Y todo el que ama a Shakespeare es amigo mío. Entonces, ¿quién escribió las obras? ¿Fue William de Stratford, el genio incomparable que no dejó libro alguno en su testamento? ¿Fue el misterioso Francis Bacon, que temía por su vida y usó un seudónimo? ¿Falseó el agente secreto Christopher Marlowe su propia muerte y escribió las obras en el extranjero? ¿O fueron escritas por el escandaloso Edward de Vere y son más antiguas de lo que pensamos? Así, vuestros pecados obtendrán el perdón y con vuestra indulgencia
vendrá mi absolución. Nunca lo sabremos, a no ser que alguien encuentre pruebas definitivas sobre el verdadero autor. Hasta entonces perdurará la magia de Shakespeare, aunque no sepamos si nació grande, obtuvo la grandeza o la recibió de otro.